Hola a todos, bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión nos vamos a adentrar en una idea que, bueno, me ha tenido pensando últimamente. ¿Será posible que la simple compresión de información, sin ningún tipo de entrenamiento previo, pueda llevarnos a una inteligencia, digamos, similar a la humana? Para explorar esta pregunta vamos a analizar un artículo de blog. Fue escrito por Isaac Liao y Albert Grun y se titula ARC-AGI sin preentrenamiento. En este artículo los autores se enfocan en el desafío ARC-AGI. Básicamente se trata de resolver una serie de rompecabezas como los que encontrarías en una prueba de coeficiente intelectual, ¿no? Exacto. Y lo que hace estos rompecabezas tan especiales es que, aunque nosotros los humanos podemos resolverlos con relativa facilidad, las máquinas, bueno, las máquinas tradicionalmente tienen muchísimas dificultades para hacerlo. Ajá. Lo interesante aquí es que Liao y Gu proponen un nuevo método llamado CompressArc, que busca resolver estos rompecabezas utilizando únicamente la compresión de información. Y lo más sorprendente es que lo hacen sin usar grandes conjuntos de datos o preentrenamiento, elementos que son, por lo general, muy comunes en la mayoría de los enfoques de inteligencia artificial actuales. Es una idea súper innovadora. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo relacionan los autores la compresión de información con la inteligencia? Me intriga cómo algo tan aparentemente simple puede estar vinculado a algo tan complejo. Claro que sí. La idea principal se basa en la teoría de la información algorítmica. Esta teoría básicamente nos dice que la complejidad de un conjunto de datos se puede medir por la longitud del programa más corto que puede generarlo. O sea, cuanto más complejo es algo, más código necesitas para describirlo. Quiérelo. Entonces, si un sistema puede comprimir información de manera eficiente, significa que ha encontrado una forma compacta de representarla, lo cual, a su vez, implica una comprensión profunda de los patrones y las estructuras subyacentes. Entonces, si lo aplicamos al caso de los rompecabezas y sobre este AGI, podríamos decir que CompressArchi está buscando el programa más corto que pueda generar tanto rompecabezas como su solución. Exactamente. Y para lograrlo, Compresar utiliza una red neuronal como decodificador. Y bueno, esto es muy interesante, el descenso de gradiente como codificador. ¿Recuerdas el descenso de gradiente? Esa técnica que se utiliza para ajustar los parámetros de una red neuronal durante el entrenamiento. Sí me suena. Pero, ¿cómo se usa el descenso de gradiente como codificador? Nunca lo había escuchado. Es una idea bastante ingeniosa. En este caso, un descenso de gradiente no se usa para ajustar los parámetros de la red para que realice una tarea específica, como clasificar imágenes, por ejemplo. En cambio, se utiliza para encontrar la representación más compacta del rompecabezas y su solución, ajustando los parámetros para minimizar el tamaño de la información codificada. Es como si estuviéramos comprimiendo el rompecabezas y su solución en una caja pequeña. Cuanto mejor se comprima, mejor habrá entendido la red la esencia del rompecabezas. Esa es una excelente analogía. Y para manejar la complejidad de estos rompecabezas, Compresar utiliza un formato de datos llamado multitensor. Multitensor. Para ser honesta, nunca había escuchado ese término. ¿Podrías explicarlo un poco más para aquellos de nosotros que no somos expertos en aprendizaje automático? Claro, imagina un cubo de Rubik, ¿no? Donde cada cuadrado no solo tiene un color, sino que también almacena información sobre su posición y su relación con los demás cuadrados. Esa colección de información en cada cuadrado sería como un tensor. Y al tener varios de estos tensores interconectados, tendríamos un multitensor. En el caso de compresar HAR, cada tensor representa un aspecto diferente del rompecabezas, como la posición de los objetos, sus colores o las relaciones espaciales entre ellos. Entiendo. Entonces, en lugar de tratar el rompecabezas como una simple imagen, Compresar lo descompone en diferentes capas de información. Es como si lo estuviera analizando desde múltiples perspectivas. Precisamente. Y la arquitectura de la red neuronal está diseñada específicamente para trabajar con este formato multitensor. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Cómo se traduce eso en la capacidad de la red para resolver el rompecabezas? Bueno, la arquitectura de Compresar está diseñada para mantener ciertas simetrías al procesar los multitensores. Eso significa que la red trata todos los elementos del rompecabezas de forma equitativa, sin importar su posición o color, por ejemplo. Es como si la red estuviera aprendiendo a ver el rompecabezas desde todos los ángulos posibles, ¿verdad? Sin ningún tipo de sesgo preconcebido sobre qué elementos podrían ser más importantes que otros. Exactamente. Y esta capacidad de considerar múltiples perspectivas es crucial para desarrollar una inteligencia más robusta y general. Pero a pesar de todo su ingenio, Compresar aún tiene limitaciones. Claro, ningún sistema es perfecto. ¿Cuáles son algunas de las cosas que Compresarter todavía no puede hacer, según lo que mencionan los autores en su blog? De acuerdo con Liao y Gun, una de las limitaciones actuales de Compresar es su capacidad para manejar conceptos numéricos. Por ejemplo, si un rompecabezas requiere contar objetos o realizar operaciones matemáticas complejas, Compresar Core podría tener dificultades. Tiene sentido.
Después de todo, estamos hablando de un sistema que se basa en la compresión de información, no en el cálculo numérico como tal. Correcto. Otra limitación que mencionan es la capacidad de compresarse para manejar transformaciones espaciales complejas. Si bien puede reconocer y aplicar ciertas transformaciones simples como rotaciones o reflejos, si el rompecabezas requiere una manipulación espacial más elaborada, podría fallar. Entiendo. Entonces, a pesar de su potencial, todavía hay camino por recorrer en el desarrollo de compresar. Sin duda. Pero los autores ya están pensando en cómo mejorar el sistema. Una de las ideas que proponen es incorporar capas convolucionales a la arquitectura de la red. Capas convolucionales. ¿Podrías explicar qué son y cómo podrían ayudar a compresar? Claro, las capas convolucionales son un tipo especial de capa en las redes neuronales, que son muy efectivas para identificar patrones en imágenes. Al incorporarlas a compresarse, se podía mejorar su capacidad para manejar las relaciones espaciales dentro del rompecabezas. Interesante. Es como si le estuviéramos dando a compresar una lupa para que pueda ver los detalles espaciales con mayor precisión. Exactamente. Otra idea que mencionan los autores es la posibilidad de comprimir varios rompecabezas de forma conjunta, en lugar de uno solo a la vez. ¿Y eso qué beneficio aportaría? Bueno, al entrenar la red con múltiples rompecabezas simultáneamente, se podría fomentar el aprendizaje de patrones y reglas más generales, que se apliquen a una gama más amplia de problemas. Eso sería un gran avance. Sería como enseñarle a la red a pensar de forma más abstracta, en lugar de simplemente memorizar la solución para un solo rompecabezas específico. Exactamente. En lugar de solo aprender a resolver un rompecabezas particular, compresar podría comenzar a comprender los principios subyacentes que gobiernan muchos tipos de rompecabezas. Fascinante. Realmente parece que este enfoque de compresión tiene un potencial enorme para el futuro de la inteligencia artificial. Sin duda. Y un detalle interesante que me gustaría mencionar es que la arquitectura de red de Compresarc está diseñada para ser altamente simétrica. Esto significa que la red trata todos los elementos del rompecabezas de forma equitativa, lo que ayuda a evitar sesgos y permite un aprendizaje más general. Es como si la red estuviera aprendiendo a ver el rompecabezas desde todos los ángulos posibles, sin prejuzgar qué elementos son más importantes. Exacto. Y esa capacidad de considerar múltiples perspectivas es fundamental para el desarrollo de una inteligencia más robusta y general. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión, en Compresar. ¿Hay algo más que quieras destacar antes de concluir? Sí, me gustaría recalcar que, aunque Compresar se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, representa un enfoque novedoso y prometedor para la inteligencia artificial. De hecho, los autores concluyen su blog diciendo que Compresarse, a pesar de sus limitaciones actuales, ofrece una nueva perspectiva sobre la IA y cómo la compresión de información podría ser la clave para desbloquear una inteligencia artificial más general. Completamente de acuerdo. Es un ejemplo fascinante de cómo la compresión de información, un concepto aparentemente simple, puede tener profundas implicaciones para la inteligencia artificial. Y lo que es más importante, este enfoque desafía la creencia convencional de que la inteligencia artificial solo puede surgir a través del entrenamiento masivo con enormes conjuntos de datos. Cierto. Compresar nos muestra que es posible lograr un comportamiento inteligente con una cantidad mínima de información de entrada sin depender de conjuntos de datos gigantescos. Es una idea realmente revolucionaria. ¿Y qué implica esto para el futuro de la IA? ¿Qué tipo de posibilidades se abren con este enfoque? Pues los autores plantean que este enfoque abre un montón de posibilidades. Imagínate sistemas que pueden aprender y adaptarse rápidamente a partir de unas pocas observaciones, sin necesidad de depender de esos conjuntos de datos gigantescos. Sería un cambio radical en cómo entendemos y desarrollamos la IA. ¿Te imaginas? Sistemas que pueden aprender sobre la marcha, como lo hacemos los humanos. Exactamente. Aunque todavía hay muchos desafíos por delante, la investigación en esta área es emocionante y está llena de potencial. Completamente de acuerdo. Esta inmersión en Compresar ha sido realmente reveladora. Nos ha mostrado una perspectiva completamente nueva sobre la IA y cómo podríamos alcanzar la inteligencia artificial general. Sin duda. Y para aquellos que quieran profundizar en este tema, les recomiendo mucho que lean el artículo de blog de Isaac Liao y Albert Good, HCI sin preentrenamiento. Ahí encontrarán una explicación más detallada de Compresar, así como los resultados de sus experimentos. Excelente recomendación. Y antes de concluir, me gustaría recordarles a todos que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. Hasta la próxima.